Vamos a darle gracias a nuestro papá. Padre Santo, Altísimo Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, Señor, aquí estamos, Señor, de pie delante de ti, precioso papá, agradecidos contigo, Señor. No hay forma que nosotros podamos decir o hacer algo que podamos nosotros compensar, Padre Santo, toda la maravilla que tú eres en nuestra vida, Señor. ¿De dónde nos traes, precioso Dios? ¿A dónde nos llevas? Si tú nos haces transitar conforme a tu voluntad, con propósito, papi lindo, y a veces hay momentos difíciles para nosotros, Señor, pero tú tienes un plan. Tú tienes un propósito para nuestra vida, precioso Dios. Y eso es lo que tenemos que valorar nosotros, papá. Muchísimas gracias por habernos metido, por habernos introducido a tu propósito, Señor. Por tenernos dentro de tu reino. Muchas gracias, papi lindo. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Sé tú en nuestra vida, Padre Santo. Sé tú. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, Padre Santo. No hay absolutamente nadie como tú, mi Rey precioso. Eres lo más grande de nuestra vida. No tiene sentido la vida sin ti, papá. Por más que trabajemos, por más que estudiemos, por más que busquemos prosperar materialmente, si tú no estás con nosotros, no pasa absolutamente nada bueno en nuestra vida, Señor. Eres tú el que hace la diferencia en nosotros. Muchas gracias. Gracias por tu provisión. No nos ha hecho falta absolutamente nada, mi Rey. Lo hemos tenido todo. En la medida en la que tú consideras que lo necesitamos, allá has estado, precioso Dios, con tu provisión material y tu provisión espiritual. No te has apartado de nosotros. Muchas gracias. Te amamos, Señor. Te adoramos, te bendecimos, precioso Dios. Y perdónanos de corazón, en el nombre de Jesús, perdónanos por todo aquello que, aún sabiéndolo hacer, porque sabemos bien, tú ya nos mostraste el bien y el mal, sin embargo, lo sabemos, pero no lo hemos hecho. Perdónanos de corazón, perdónanos, Señor. Síguenos ayudando, te necesitamos. Separados de ti, nosotros no podemos hacer absolutamente nada bueno. No somos nada nosotros sin ti, mi Rey. Ayúdanos, Señor. Por favor. Por favor, papi lindo. Ayúdanos a no entrar en tentación también, papá. Es tan fácil entrar en la tentación, Padre Santo. Y si entramos, acompáñanos para resistirla, para soportarla, para vencerla, para que tu nombre sea glorificado, Señor, precioso Dios, y para que ese gozo, ese bienestar de que hemos vencido llegue a nosotros, de sabernos que caminamos finalmente en tu justicia, Padre Santo. Muchas gracias. Bendito, 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 bendito seas tú. Alabado, exaltado sea tu nombre, Señor. Te amamos, papi lindo, te amamos. Gracias, Señor, gracias. Hoy bendecimos, papá, juntamente con nuestros ministerios de Libertador y Gran Cosecha, con todas las familias acá congregadas. Hoy bendecimos a tu iglesia, a tu pueblo Israel. Bendecimos a nuestra nación, a Guatemala, y a todas las naciones de la tierra. Las bendecimos en el todopoderoso nombre de Jesús. Bendito seas tú, papá. Alabado, exaltado sea tu nombre, Señor. Vamos a declarar, hermanos, lo que hemos creído en esta congregación, en nuestros ministerios. Yo quiero que yo a vos todos juntos digamos: hoy enseñaré la palabra de Dios, y esa palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu, son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Vamos a empezar diciendo, hermanos, que la palabra propósito es la determinación firme de hacer algo. La palabra propósito quiere decir: yo voy a hacer esto y no voy a dejar de hacerlo, no me voy a cansar hasta poder lograr eso que yo quiero, hasta poder alcanzar ese objetivo. Nadie me va a quitar las ganas, nadie me va a quitar el deseo, nadie va a poder quitar eso que yo estoy presentando en este momento para poder alcanzar ese objetivo que yo quiero en mi vida.
es el objetivo que se pretende alcanzar, es una meta, es un sueño, es lo que quiero lograr en mi vida integral, es lo que quiero lograr en todas las áreas de mi vida, en cada uno de ellos. Es lo que yo quiero lograr en mi vida familiar, lo que yo quiero lograr en mi vida laboral, en mi vida estudiantil, como lo decía, en mi vida integral. Regularmente los propósitos son motivadores de vida. Una persona que no tiene propósito es como una persona que está muerta. Una persona que no tiene esos objetivos, una persona que no tiene esas metas en su vida, es porque su vida ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido el que esté acá, ya no hay un propósito. Entonces, ¿cuál es el objetivo de seguir acá? Nosotros, hermanos, hemos venido a cumplir un propósito principalmente divino, un propósito espiritual, pero debido a ese mal comportamiento del ser humano, debido a ese mal caminar en pecado de la humanidad, ese propósito divino no suele cumplirse tal y como nuestro Señor lo quisiera en la vida de todos los seres humanos. Decimos entonces que el cumplir ese propósito divino, decimos que el cumplir ese propósito espiritual que nosotros como hijos de Dios, que nosotros como iglesia del Señor tenemos, nos motiva a superarnos cada día más, nos motiva a ir cada vez más a esa palabra, nos motiva a seguir en esa voluntad, en ese propósito de nuestro Señor. Entonces, tenemos esa motivación espiritual, también tenemos esa motivación integral en las diferentes áreas. Estudiamos con el propósito de tener una profesión, trabajamos con el propósito de poner en práctica esa profesión que tenemos, o con el propósito de poder tener esos recursos económicos que necesitamos como seres humanos. Se come con el propósito de obtener nutrientes y saciar el hambre. Se duerme con el propósito de reponer energía y tener descanso. Entonces, vemos que todas las cosas tienen un propósito. Por más pequeño que se vea, por más insignificante que sea una cosa, todo tiene un propósito. Si nosotros examinamos nuestro cuerpo humano, nuestro cuerpo, todo tiene un porqué. Los ojos tienen un porqué, los oídos tienen un porqué, las manos tienen un porqué, las uñas tienen un porqué, el pelo tiene un porqué, todo tiene un propósito en nuestro cuerpo. Entonces, viene esta pregunta que en algún momento puede dejar hasta pensativos algunos, y es, si todo tiene un propósito, todo lo que yo veo tiene un propósito, todas las partes de mi cuerpo tienen un propósito, entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que me está motivando para poder estar acá en la tierra? ¿Cuál es el motivo por el que yo estoy acá en la tierra? Entonces, hemos venido solo para poder visitar la tierra, hemos venido solo para ser puestos en un país y ver qué tan bonito o qué tan feo es el país, y poder visitar y poder viajar y, como decimos, solo dar un culazo en la tierra. ¿O hay algo más detrás de todo eso que es el propósito principal del que estemos nosotros acá? Tenemos metas en la vida porque nunca es lo suficientemente mayor, nunca es lo suficientemente grande en edad para decir yo ya no puedo hacer nada. El simple hecho de que usted siga acá en la tierra, el hecho de que todavía esté respirando, el hecho de que todavía esté con vida, es porque hay un propósito que tiene que cumplirse en la vida de ustedes, especialmente hoy hablando en la iglesia. Si la iglesia todavía se encuentra aquí en la tierra, por muy grande que parezca la persona, todavía hay un propósito que cumplir. Todavía hay algo que lograr con esa persona. Todavía nuestro Señor quiere hacer algo en la vida de esa persona para poder llevarlo a donde nuestro Señor verdaderamente quiere que Él esté. Entonces, nuestro Señor, hermanos, nos invita a reflexionar esta mañana. Nos invita y nos habla sobre cuál es su propósito, y ese es el tema del día de hoy. El propósito de Dios. Vamos a ir, hermanos, a la palabra para conocer qué es lo que nuestro Señor nos quiere decir a través de ella, y nos vamos a ubicar ahí en el Nuevo Testamento, y vamos a ir a la carta a los Efesios. En su capítulo 1 vamos a leer el versículo 3 al 7.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en el puro afecto de su voluntad. Vemos acá una palabra predestinar, y esta palabra predestinar quiere decir conocer anticipadamente el destino de una persona. Entonces, nuestro Señor acá en esta palabra, hermanos, nos está diciendo que Él conoce cómo somos nosotros, Él conoce quiénes somos nosotros, Él conoce las decisiones que vamos a tomar nosotros, Él nos conoce incluso antes de que la palabra mundo fuera formada, antes de que el mundo fuera fundado desde su palabra. Entonces, el hecho de que Él conozca cuáles son nuestras decisiones, el hecho de que Él conozca cuál es nuestro destino, el hecho de que Él conozca cuáles van a ser los pasos que vamos a llevar en toda nuestra vida, esto no significa que Él nos esté obligando o que Él haya escrito qué es lo que nosotros al pie de la letra vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no somos marionetas de nuestro Señor. Nuestro Señor no ha creado unos juguetes, no ha creado unas marionetas para poder manejarlas como Él quisiera. Eso ocurre en el momento en que nosotros decidimos entregarle la vida a nuestro Señor, y no porque seamos marionetas de Él nuevamente, sino porque nosotros nos disponemos a hacer su voluntad y su propósito. Pero nosotros hemos sido creados por nuestro Señor con un albedrío. Hemos sido creados por nuestro Señor con la capacidad de tomar decisiones, dice su palabra, con la capacidad de tomar el camino del bien, el camino de la bendición o el camino de la maldición. Entonces, al no ser marionetas de nuestro Señor, hermanos, somos nosotros quienes decidimos qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Pero Él, en su bendita misericordia, Él, en el amor que nos tiene a nosotros, Él dice: yo los escojo a ustedes. Yo los voy a escoger a ustedes. Yo quiero que ustedes sean mis hijos. No nosotros venimos y encontramos a Dios y nosotros lo aceptamos a Él como Dios y nosotros escogemos a Dios. Eso no es así. En su bendita misericordia, nuestro Señor dice: yo los escojo a cada uno de ustedes. Entonces, el hecho de que nosotros estemos hoy acá sentados, el hecho de que aquellos que están a través del link, a través de la retransmisión, oyendo esto, se hayan conectado, no es por obra de casualidad, no es porque ustedes lo quisieron, sino porque nuestro Señor ha puesto ese querer como el hacer por su buena voluntad y ha dicho: yo los escojo a ustedes. Entonces, Él, nuestro Señor, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos tenía presentes, y Él ya nos tenía presentes con un propósito para cada uno de nosotros. Ese propósito inicial, ese propósito principal, general que tenemos nosotros como iglesia de nuestro Señor, es como lo decía su palabra, que como escogidos de Él, nosotros seamos santos y sin mancha. El gran problema, hermanos, que se presenta en mucha humanidad, el gran problema que se presenta en la iglesia en algunos momentos, es que no solo no hay santidad, sino que hay un montón de manchas en las vestiduras, hay un montón de manchas en la vida de las personas, porque se está viviendo una vida en pecado. Y como consecuencia de vivir esa vida en pecado, esa vida en desobediencia, entonces volvemos a lo que decíamos antes. En algún momento nosotros podemos creer que todo lo que nos está pasando es por obra de nuestro Señor, todo lo que nos está pasando es porque Dios ya lo escribió en un libro y ese libro tiene mi nombre en cada cosita que pase. Entonces en ese libro es porque Dios lo quiso, sea bueno o sea malo, Dios así lo quiso. Eso no es así, hermanos, eso no es real. Las personas que están caminando en pecado, la humanidad que camina en pecado, la iglesia que camina en pecado, en algún momento no se vaya a confundir con este tipo de cosas, porque si está caminando en pecado, muchas de las cosas que van a llegar a su vida no van a ser porque Dios así las está permitiendo, sino por consecuencia del pecado que está arrastrando, sino porque el pecado lo alcanzó usted, sino consecuencia de esa vida que está llevando.
Entonces todo eso que nos pasa en algún momento no significa que sea parte de la voluntad o del propósito de nuestro Señor, sino que está completamente alejado de la realidad. Entonces, en el momento en que nosotros tenemos esas voluntades transformadas, creyendo que la voluntad de nuestro Señor, lo que está trabajando ahí no es el propósito de nuestro Señor en nuestras vidas. Lo que está trabajando ahí es nuestro propio propósito, el propósito que como seres humanos tenemos, el propósito que tenemos en nuestra mente humana, en nuestra mente natural, en nuestra mente carnal. Puede estar trabajando también el propósito de nuestra carne, puede estar trabajando el propósito del reino de las tinieblas en nuestra vida, pero confundiéndolo por no poder conocer cuál es la voz de nuestro Señor. ¿Cómo nosotros conocemos, cómo identificamos la voz de nuestro Señor? Yendo a esta palabra. En esta palabra nosotros podemos encontrar la voz de nuestro Señor. En esta palabra encontramos el propósito de nuestro Señor. En esta palabra nosotros vamos a poder tener ese claro entendimiento de que en el momento en que nos está hablando nuestro Señor, en el momento en que puede ser nuestra carne tratando de convencernos de algo, o en el momento en que el reino de las tinieblas esté empezando a trabajar en nuestras vidas, y nosotros tenemos que estar al tanto, tenemos que tener el olfato, tenemos que tener la vista, tenemos que tener el oído agudizados para poder identificar a cada uno de ellos. Entonces, pero así como hay algunos que pueden estar creyendo que todas las cosas que pasan es porque es voluntad de nuestro Señor, pero es completamente diferente a lo que verdaderamente está pasando en sus vidas, hay otros que, aunque parezca que entre comillas les está pasando catástrofe y media, estas personas sí están respaldadas por nuestro Señor. Y esto de catástrofes, hermanos, no es porque sean unas catástrofes. Los seres humanos lo van a ver así, y ahorita lo vamos a leer. En nuestro propio conocimiento, en nuestro propio entender, en lo que está pasando en nuestras mentes, en nuestros corazones, mientras para unos es malo, para unos es catástrofe, para unos es lo peor del mundo que le puede pasar a un ser humano, para estas personas es santidad, para estas personas es purificación, para estas personas es restauración, edificación, crecimiento, prosperidad, bendición. Pero ¿cómo podemos lograr entender eso? ¿Cómo el ser humano va a entender eso si no tiene el Espíritu en su vida? Carta a los Romanos, hermanos, ahí siempre en el Nuevo Testamento. Y en la Carta a los Romanos vamos a leer su capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, acá vemos, hermanos, que es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquellos que caminan bajo la voluntad, bajo la obediencia de nuestro Señor. Esos van a ser los que verdaderamente los que en algún momento les esté ocurriendo algo que entre comillas o a los ojos del ser humano parezca negativo, para estas personas, como lo mencionaba, va a ser edificación, restauración, un proceso de santidad, prosperidad y bendición para ellos. Siempre ahí en la Carta a los Romanos vamos a leer en el capítulo 12 y vamos a leer el versículo 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entender cuál es el propósito de nuestro Señor? ¿Cómo nosotros vamos a saber que estamos verdaderamente caminando en ese propósito de Él? Se necesitan básicamente dos cosas. La primera de ellas, como lo hemos leído en la Carta a los Romanos, primero es renovar nuestro entendimiento, transformar la manera de pensar que tenemos como seres humanos, esa manera natural, esa manera carnal que tenemos de pensar, ese entendimiento que tenemos, porque nuestro Señor pone algo nuevo en aquellos que se dejan, en aquellos en los que su espíritu está en la vida de ellos. Nuestro Señor pone algo nuevo, pone algo diferente, pone algo que cambia. Si no hay renovación, hermanos, entonces jamás vamos a poder comprender, jamás vamos a poder entender
¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué? Porque todas las cosas las vamos a ver como negativas, todas las cosas las vamos a ver como malas, todas las cosas las vamos a ver en un entendimiento humano, algo que no entendemos. Nuestro Señor nos está diciendo que nos vayamos a la derecha, pero nosotros, al no entender que es a la derecha, nosotros empezamos a ver que el camino se pone un poco difícil, un poco duro, creemos que nadie nos va a respaldar, creemos que el Señor no es lo suficientemente poderoso como para cubrirnos, como para llevarnos de la mano, y entonces decidimos hacer nuestro propio propósito, decidimos hacer nuestra propia voluntad. Ese propósito que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros es un propósito único y diferente. El propósito que tiene el hermanito fulanito de tal es diferente al propósito que tiene el hermano Pedrito. El propósito que tiene una persona es diferente al que tiene otra. Entonces, en algún momento vayamos a cometer el error de empezar a compararnos con otros, de empezar a ver la vida de otros en lo que nuestro Señor está haciendo con ellos y empezar a compararla con la nuestra. ¿Por qué? Porque nuestro Señor tiene un propósito, nuestro Señor tiene un trato diferente con cada uno de nosotros, dependiendo de lo que esté ocurriendo en nuestra vida, dependiendo de lo que somos y de lo que Él sabe que somos capaces de hacer. Entonces, todos, hermanos, aunque tenemos ese diferente propósito, aunque es único, todos somos miembros de un mismo cuerpo, dice su palabra. Todos útiles y necesarios, hablando de la iglesia, dentro de esta obra de nuestro Señor. Entonces, hablamos congregacionalmente, pero también nuestro Señor tiene un propósito integral para la vida de cada uno de nosotros, hermanos, y ese propósito integral también se va a manifestar en nuestras vidas de una manera diferente a la que se está manifestando en otras personas. Entonces, si, hermanos, no tenemos nosotros esa renovación en nuestro entendimiento, esa manera de pensar cambiada, no podemos conocer la voluntad de nuestro Señor. Como consecuencia de ello, no vamos a poder comprender que el propósito, que la voluntad de nuestro Señor es buena, es agradable y es perfecta. No vamos a poder llegar a eso nunca. Es por eso, hermanos, que, como decía, no tenemos ese discernimiento, que cuando nuestro Señor nos da una ruta, nosotros queremos tomar otra ruta diferente. No alcanzamos a entender, no tenemos esa mente. Y la segunda parte de estas es tener la mente de Cristo. Entonces, primero, renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar a través del Espíritu Santo. Como consecuencia de esto, va a llegar el que nosotros podamos tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Va a ser en ese momento, hermanos, que nuestros planes, que nuestras metas, que nuestros objetivos, que nuestros proyectos, que todo lo que esté ocurriendo en nuestra vida de manera integral, van a empezar a alinearse al propósito de nuestro Señor. Va a ser el propósito de Dios, pero ese propósito de Dios también va a ser el propósito de nosotros. Va a ser lo que quiere Dios, pero también va a ser lo que quieren, lo que queremos nosotros. Va a ser lo que nos agrada a nosotros, pero también es lo que le agrada a Dios. Entonces, en ningún momento va a haber incongruencia entre lo que nosotros queremos, deseamos, entre nuestras metas, objetivos, porque vamos a tener esa renovación y esa mente de nuestro Señor, esa mente de Cristo. Va a empezar todo, hermanos, a encajar, va a empezar todo como un rompecabezas a tomar forma. Y en el momento en que nosotros veamos que un objetivo, que una meta que teníamos va en la dirección correcta, va equivocada, va diferente al propósito de nuestro Señor, inmediatamente nos vamos a dar cuenta y nos vamos a empezar a corregir, vamos a empezar a cambiar. Vamos a tener ese mismo objetivo, pero posiblemente con diferentes caminos los cuales van a ser agradables a nuestro Señor, pero que van a ser también agradables para nosotros como consecuencia de lo que hemos hablado. Vamos a leer, hermanos, en la primera carta a los Corintios, Nuevo Testamento, la primera carta a los Corintios, vamos a leer su capítulo 2, versículo 10 al 16. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esa revelación que cuando nosotros nos metemos en esa intimidad con nuestro Señor, esa revelación que tenemos cuando vamos a su palabra,
y es dada por el Espíritu de nuestro Señor, es eso que es escudriñado por el Espíritu, es eso profundo de nuestro Señor, eso que se nos es revelado, es lo que está hablando acá la palabra. El 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Hombre, el ser humano únicamente entiende lo que el ser humano está hablando, lo que la mente, lo que el entendimiento del ser humano le permite entender. Sino el Espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que hablábamos hace un momento. Cuando ya está ese espíritu, cuando ya está esa renovación, cuando ya está esa mente de Cristo, lo espiritual se va a acomodar con lo espiritual. Lo carnal se acomoda con lo carnal, lo humano con lo humano, y nosotros vamos a poder identificar y vamos a poder conocer cuál es esa voluntad agradable y perfecta de nuestro Señor, la cual nos va a llevar al verdadero propósito de Él. Entonces, a través de ese espíritu nosotros acomodamos lo espiritual con lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El ser humano, ese entendimiento humano, ese entendimiento carnal, lo comentamos, nunca va a poder entender lo que está pasando en la vida de un verdadero siervo de nuestro Señor. En la vida de un verdadero siervo de ese Dios trino, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Por lo que mencionábamos anteriormente, o lo que decíamos anteriormente. Estas personas, e incluso la iglesia que no ha pasado por este proceso para poder adentrarse al propósito de nuestro Señor, cree que lo que le está pasando a alguna persona es la mayor catástrofe que le puede estar pasando a un ser humano. Pero para el ser humano es una locura. ¿Qué es verdaderamente lo que está ocurriendo en la vida de esa persona? Y nuestro Señor sí está ahí respaldando. En cambio, el espiritual busca todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es lo que debería estar pasando en la iglesia de una manera real. Tener la mente de Cristo. El decir con esa certeza, con esa firmeza, con esa autoridad, yo tengo la mente de Cristo. Yo fui renovado de mi entendimiento. Hace unos días yo leía un comentario de una persona, y un comentario bastante acertado en esto, y esta persona, por lo que hemos estado hablando, decía este comentario: en ocasiones le pedimos a Dios que nos cambie nuestra situación sin saber que Él nos puso en esa situación para cambiarnos. Muchas veces nosotros estamos, al no tener ese entendimiento, al no tener esa revelación de nuestro Señor, al no tener el Espíritu, no nos damos cuenta que nuestro Señor nos está llevando en un proceso, pero nosotros empezamos a cuestionar. La iglesia empieza a cuestionar: Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué acá? Señor, ¿por qué esto otro? Y aquí, y Dios, quítame esto, y Dios, ponme acá, y Dios, mejor muéveme acá, como decía el comentario. Cámbiame de este camino, o cambia esta situación, pero esa situación en la que nos encontramos es para que nosotros seamos cambiados, es para que nosotros seamos transformados, es para que nosotros seamos renovados. Es ese proceso, es ese camino que en algún momento tenemos que pasar, como el oro al ser purificado, para quitar todas las impurezas que en algún momento podemos tener en nuestro corazón y se encuentran de manera muy sutil. Pero incluso en esos momentos nosotros nos encontramos a la defensiva y decimos no, no y no y no, y ponemos un escudo entre nosotros y un escudo entre lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, por no entender esto. Este propósito, hermanos, que nuestro Señor quiere para la vida de su iglesia, este propósito que nuestro Señor quiere para los que hoy estamos acá de forma presencial y los que estamos también de forma virtual, es un propósito que nos trae
bienestar, es un propósito que nos trae estabilidad, prosperidad, es un propósito que nos trae vida eterna, que es lo que nuestro Señor quiere, principalmente para toda la humanidad, pero no toda la humanidad lo recibe, esa vida eterna que Él sabe dar. Entonces, hermanos, con esta frase que hemos leído, en ocasiones le pedimos a Dios que cambie nuestra situación sin saber que Él nos puso en esa situación para cambiarnos. Son cosas que incluso los impíos están entendiendo más que la propia iglesia. Son cosas que la iglesia ya debería entender, son cosas que la iglesia ya debería saber, pero nuevamente, ¿cómo estamos caminando como siervos de nuestro Señor? Puede que no haya ese pecado que se muestra tan abiertamente, ese pecado que se muestra a los ojos de cualquiera, pero si hay todavía cosas muy chiquititas en los corazones de nosotros que ya nos dimos cuenta que están, o en algún momento no nos hemos dado cuenta por la poca revelación, por la poca búsqueda que tenemos de nuestro Señor en esta palabra. Si nuevamente se les hace la pregunta, ¿cuántas veces vamos a esta palabra a la semana? ¿Cuántas veces vamos a esta palabra en el día? Algunos dirán, bueno, yo la leo los miércoles, puede ser cuando se ve el tema, o solo para reponer baterías acá en la congregación, y el resto de la semana pues me quedo como en blanco. Parece, hermanos, que la iglesia todavía no ha entendido, o que la iglesia no comprende qué hay detrás de esta palabra verdaderamente. Parece que la iglesia toma esta palabra como un libro cualquiera, esta palabra como algo que tengo que llevar los domingos, esta palabra como algo que utilizan para dar unos mensajes, pero la iglesia no ha entendido las profundidades de la palabra. Yo podría asegurar, hermanos, que si la iglesia se metiera en esta palabra de una manera real, de una manera genuina, tuviera esa búsqueda con nuestro Señor, esa intimidad con Él, la iglesia verdaderamente sería transformada. La iglesia verdaderamente lograra entender qué es lo que nuestro Señor quiere para sus vidas. La iglesia pudiera resolver sus problemas, porque acá está la respuesta para todos y cada uno de los problemas del ser humano vistos y por haber. En esta palabra se encuentra. Pero la iglesia en algún momento, como dicen, se está ahogando en un vaso con agua y no saben que la respuesta está acá. Lo último que buscan es esta palabra, es a nuestro Señor. ¿Qué es el propósito entonces, o cuál es el propósito que se está manejando en la vida de la iglesia? Todavía es un propósito propio, es un propósito carnal, es un propósito humano, es algo que yo quiero hacer y nadie me quita de acá, como lo había mencionado en algún momento, o es un propósito en el que decimos, Señor, que se haga tu voluntad, que no se haga la mía, que ese propósito que tú tienes para mi vida se alinee al propósito que yo tengo. Y no dudo, hermanos, que va a pasar. Porque, como comentaba hace un momento, va a ser un solo propósito. Es mi propósito, sí, pero también es el propósito que Dios quería para mi vida, o Dios quiere para mi vida. Cuando ocurra verdaderamente esto, cuando esa mente, hermanos, sea la de Cristo, cuando esa renovación se haya dado en nuestro entendimiento, es cuando verdaderamente se manifiesta el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Es cuando se van a empezar a ver los frutos de nuestro Señor manifestándose. ¿Por qué? Dos personas que estén trabajando en una misma empresa, o dos personas que tengan un mismo objetivo, pero que tengan caminos diferentes, van a poder llegar a ese objetivo, van a poder hacer las cosas en congruencia, en sincronía. Posiblemente alguna persona va a querer una cosa, pero la otra persona va a querer otra para alcanzar el objetivo, pero va a reñir con lo que quiere esta persona. Entonces en algún momento van a empezar discutiendo y finalmente se va a romper la relación. Pasa lo mismo con nuestro Señor. Nuestro Señor tiene un camino, tiene una voluntad, tiene un propósito, pero en el momento que nosotros queremos hacer el de nosotros, va a empezar a reñir.
va a empezar a romperse esa relación que nuestro Señor quiere formar con nosotros. Nuestro Señor nos va a querer llevar por el camino, pero nosotros no nos vamos a querer acercar a Él. No vamos a querer llegar a ese propósito a la manera de Dios, sino que a la manera de nosotros. Pero tenemos que alinearnos. La iglesia tiene que alinearse. La iglesia tiene que transformar ese entendimiento que es la base de este tema. La iglesia tiene que tener esa mente de Cristo para poder alcanzar el propósito de nuestro Señor, para poder arrebatar lo que nuestro Señor quiere, para poder arrebatar la bendición, para poder arrebatar la prosperidad de Él. Y como se decía, los frutos se empiezan a manifestar en la vida de esa persona. Esa persona ya empieza a ser diferente. Hermanos, al estudiarlo, al meterme con nuestro Señor, es un tema muy extenso, es un tema muy amplio, es un tema muy grande, pero nuestro Señor me mandaba a través de su Espíritu hablarles específicamente de estas dos partes que hemos dicho el día de hoy. Ese renovar en nuestras mentes. ¿Tenemos esas mentes renovadas? Hagámonos esa pregunta todavía. ¿Tenemos mentes renovadas o tenemos esos entendimientos renovados, o todavía hay cosas en nuestra mente, hay cosas que todavía se están manifestando de manera que están obstruyendo el propósito de nuestro Señor en nuestras vidas? ¿Cuáles son todavía esas cositas que se están manifestando? La mente de Cristo está en nosotros. ¿Hemos sido verdaderamente transformados por nuestro Señor o todavía no lo hemos sido? Y es que el gran problema, hermanos, es que cuando la iglesia, cuando la humanidad se acomoda en el pecado, pero hablando ahora especialmente de la iglesia, cuando la iglesia se acomoda en el pecado, es muy difícil que la iglesia salga de ahí, a menos que sea obviamente con nuestro Señor, con consejería. Pero la iglesia que se mantiene constantemente ahí se metió en arenas movedizas, como decíamos, que va a empezar a subir la arena, a subir hasta que finalmente lo esté cubriendo. Entonces, hermanos, lo que nuestro Señor quiere que quede establecido en nuestros corazones, en nuestras mentes, son esas dos cosas: mente renovada, entendimiento renovado, para poder entender cuál es la voluntad de nuestro Señor, que es buena, agradable y perfecta. Tener la mente de nuestro Señor para poder alinear los planes que tenemos con los planes que nuestro Señor tiene para nuestra vida. Y vamos a ver cuál es el propósito de nuestro Señor. Para las conclusiones, primero, el propósito más grande que tenemos que cumplir nosotros como iglesia es el propósito dado por nuestro Trino Dios. ¿Dónde encontramos, hermanos, esas bases para el propósito que nuestro Señor tiene para nuestras vidas? La vamos a encontrar en esta palabra. Acá están las bases del propósito de nuestro Señor para la vida de su iglesia. Esas bases, en general, como lo hemos oído, es una vida próspera, es una vida de bendición, y lo más grande es una vida eterna. Cada propósito, hermanos, es único y tiene nuestro Señor un trato diferente con cada uno de nosotros. Realmente no cometamos el error de compararnos con otros hermanos, sino que nosotros centrémonos en lo que nuestro Señor quiere para nuestras vidas, y como consecuencia de esto y de centrarnos en ello, vamos a ver cómo nuestro Señor empieza a levantarnos. Vamos a ver cómo nuestro Señor empieza a transformarnos, cómo empieza a darnos lo que Él quiere. Somos nosotros, hermanos, quienes decidimos si buscar la voluntad y el propósito de Él o no. Somos nosotros quienes lo decidimos. Nuestro Señor ya ha dado su propósito y su voluntad para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Pero el que decide meterse en ese propósito es la iglesia. Somos cada uno de nosotros. El que no estemos en el propósito de Él, no le podemos echar la culpa a Dios, porque Dios ya lo quiso, Dios ya dijo. Ahora el que tiene que decir somos nosotros. Todavía no estamos en ese propósito y lo sabemos, metámonos ahí. Entremos en ese propósito, entremos en esa voluntad. ¿Por qué? Porque no nos estamos dando cuenta que estamos empezando a caminar en un propósito, en un camino que al final es un barranco
y nos va a llevar no solo a una muerte física, sino también a una muerte espiritual. Los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, lo que conforme a su propósito han sido llamados. Lo hemos leído en la carta a los Romanos, en su capítulo 8 y versículo 28. Para conocer el propósito es necesario renovar nuestro entendimiento y tener la mente de Cristo. El propósito de Dios nos da paz, el propósito de Dios nos da justicia, gozo, restauración, estabilidad, edificación, bendición, prosperidad y vida eterna. Este es el tema, hermanos, que nuestro Señor ha dado para su iglesia el día de hoy. Toda la honra y la gloria sea al Señor.